Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy, una vez más, un gran invitado, Ernesto Muñoz. Gracias, Ernesto, por estar en este programa. Y quiero que platiquemos de una mujer que está beatificada, Conchita Cabrera de Armida. Esta mujer mexicana se casó, enviudó, tuvo 9 hijos y luego no fue como muchas mujeres que se apachurraron, se acongojaron, sino al contrario, salió adelante, atendió bien a sus hijos, se educó muy bien a los hijos y luego el Señor ya desde cuando le iba preparando para hacer muchas obras. Fue una gran mística y escritora. Pero de eso y más tú nos vas a platicar. Cómo no, gracias Rosendo por la invitación, gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa. Sí, vamos a hablar de Conchita Cabrera de Armida. Ella nació en San Luis Potosí, un 8 de diciembre de 1862. Su nombre real completo es María de la Concepción Loreto Antonia Armida Arias. Ella fue hija de Primitivo Cabrera y de Clara Arias. Sus padres eran muy ricos, sobre todo su madre tenía muchas haciendas, diferentes haciendas. Fue una niña que creció de una manera muy especial, muy campirana, pero a la vez muy sencilla a pesar de ser tan rica. Ella, por decirlo así, su padre la educó, que su padre fue un hombre excepcional, la educó de una manera a tener un temple muy bonito. Cuando ella tenía 6 años de edad, hay una anécdota de ella, que subió a un caballo, el caballo la tumbó y entonces el papá le pidió que se tomara un vaso de agua y la volvió a montar, tenía 6 años y dice, desde ese momento perdí el miedo a los caballos y fue una gran jinete. Su madre era una mujer súper caritativa. Ella desde pequeña le enseñó a ir a los enfermos, la llevaba a los hospitales, le enseñó desde niña a ver morir gente, pobre, rica, grande, chicos, todo. Fue de veras una mujer muy excepcional. Ella fue muy bonita, ya jovencita, fue una mujer muy bonita, muy pretendida, inclusive en aquellos años hasta el mismo gobernador del estado la pretendía. Cuando ella... los bailes en aquel tiempo eran otra cosa de lo que nosotros tenemos hoy el concepto de baile, y hacías una lista para poder bailar con alguien. Ella llenaba su lista porque era muy pretendida. A los 13 años, que fue su primer baile, conoció al que sería su esposo, Francisco Armida, y en ese baile él ya la conocía porque ella salía a veces a caballo ahí en San Luis Potosí, y se le declaró y le dijo que si no la quería, que él iba a sufrir mucho. Entonces ella decía, yo no entiendo cómo alguien puede sufrir por otra persona, pero como yo no quiero que sufra, le dijo que sí. Y la verdad, Dios le tenía preparado un hombre excepcional, ¿no? un gran hombre. Novió con él prácticamente casi 9 años. Fue una mujer muy, muy excepcional. Y algo que cambió su vida en ella, esto marcó su vida. Ella tendría unos 19 años, 18, su hermano Manuel, en la hacienda de Jesús María. Él recibió un amigo y lo invitó, le pidió que se quedara y lo invitó a comer. Y en aquel entonces, que era común, hablamos 1878, 79, se sentó y se le atoró el gatillo al amigo en la silla, y al darse el sentón se disparó automáticamente la pistola y mató al hermano al momento. Y para la familia de Conchita fue un golpe inmenso, y para ella también. Y dice que literalmente esto cambió su vida, cambió completamente su vida, la hizo irse mucho más hacia Dios, volver mucho más hacia Dios, aunque ya de por sí tenía una vida piadosa. Pero sí la hizo cambiar mucho, mucho y volver hacia Dios. Es que una desgracia, Dios la transforma para un bien espiritual.
de ese ser querido, elegido, en este caso Conchita. Ernesto, mencionabas que era muy pretendida, desde los 13 años ya tenía galán. Su matrimonio, ¿qué nos cuentas? Bueno, ella se casó un 8 de noviembre de 1884, se casó con Francisco Armida. Tuvieron juntos 9 hijos, Sí. 9 hijos, de los cuales ella tuvo la pena, el dolor de haber visto morir a 3. Vio morir a su segundo hijo, Carlitos, de tifo. Vio morir a su hijo Pedrito, el más chico, ahogado. Y vio morir a su hija Conchita, que se hizo religiosa de la Cruz, la misma congregación que ella fundó. También la muerte de su propio esposo. Y fue una excelente mujer. Fue siempre cariñosísima, fue una mujer atentísima. Ella disimulaba absolutamente. Por dentro nuestro Señor tenía locuciones con ella y ella pasaba totalmente desapercibida para su esposo toda la vida espiritual que tenía con ella. Pasó un caso muy curioso. A ver, cuéntanos. Porque ella se ponía cilicios para hacer penitencia. Sí. Y en una ocasión llegó su esposo y le dio un pequeño abrazo y tocó el cilicio y dice que se molestó tanto el esposo. Le dice: ¿todavía quieres más cruz que la de atender a todo el hogar, a tus hijos, todos tus afanes y fatigas? Ella prácticamente se dedicaba a su esposo, a sus hijos, era muy espiritual y sobre todo todos los tiempos libres los dedicaba a escribir, porque nuestro Señor literalmente le dictaba prácticamente lo que tenía que ella estar escribiendo. Fue una mujer muy paciente. Como les digo, se dedicaba prácticamente a sus hijos, se dedicaba a su espiritualidad y se dedicaba a las obras de la cruz. Fue una excelente escritora, imagínense nada más. Ella en su vida escribió 6,247 cartas a sacerdotes, 6,247. 447 cartas a sus familiares y escribió más de 65,000 páginas espirituales. Cuánto lo que Dios le dictaba. Para que ustedes se den una idea, todo el legado del Papa Juan Pablo II, que es extensísimo, se considera que el Papa Juan Pablo II escribió cerca de 70,000 cuartillas y Conchita 65,000. Lo superó. Era una mujer realmente extraordinaria, una mujer de familia. Su matrimonio, ella soportó con paciencia todo. Sus dos cuñadas, las hermanas de su esposo, a ella la creían una mujer arrogante, la creían una mujer tonta, orgullosa, y le daban todo el día, le daban con todo. Ella, bueno, no todo el día, pero sí la criticaban bastante, y ella siempre guardaba silencio, no decía nada, ni se quejaba, absolutamente nada. Dice que su esposo era un excelente hombre, pero aún así tenía un carácter muy impulsivo, muy temperamental, y con el tiempo fue cambiando. Su esposo murió un 17 de septiembre de 1901. Ella se quedó viuda con 9 hijos, con toda la carga, con toda la responsabilidad, y para ella fue un dolor enorme lo de su esposo. Cuando su esposo estaba agonizando y ella lo estaba atendiendo a bien morir, ella oía claramente en su interior, porque ella le rogaba a Dios por la salud de su esposo, ella oía claramente en su interior que le decía a Dios: ¿a quién quieres? ¿A tu esposo o a mí? Di, ¿a quién quieres de los dos? Híjole. Y ella le decía en su interior: a los dos, Señor, a los dos. No, ¿a quién quieres de los dos? A ti te prefiero, Señor. Te prefiero a ti. Cuánta generosidad. Sí. Estamos hablando de su vida mística. En este caso ya, Ernesto, dices que hace un momento que usaba cilicios para mortificarse. Me imagino que hacía ayunos, penitencias, mucha oración. Pero todo eso inspirado por Dios. ¿Qué nos platicas?
Sí, y sobre todo, mira, pero lo más interesante, lo hacía con una simpleza y con una sencillez que pasaba absolutamente desapercibida. Cuando vino un padre francés a escribir la primera biografía de Conchita, que este era un teólogo, el padre Philippon, eh, les preguntaba a sus hijos, oye, ¿y ustedes se daban cuenta de todo esto? ¿Ustedes se daban cuenta de la riqueza? Porque empezaron a salir todos los escritos de su mamá y todo, y decían, no, para nosotros era la mamá más normal del mundo, era la más sencilla, hasta le gustaban los dulces. Había dos cosas que le gustaban mucho a Conchita, uno eran los dulces y otro tocar el piano. También le gustaban mucho los caballos o montar a caballo. Eso sí hacía muy bien. Eso era muy buena. Conchita siempre fue muy inclinada a la piedad, algo que cambió profundamente la vida en ella, y aquí se considera el nacimiento del apostolado de la cruz, fue que ella durante mucho tiempo le estuvo pidiendo a su director espiritual, que era un sacerdote jesuita, el padre Mir, le pidió, como ella veía, mujer de hacienda, mujer de campo, ella veía que a los animales, para que determinaran quién era el dueño del animal, los erraban. Sí. Entonces ella le pidió que si se le permitía errarse con el nombre de Jesús, tatuarse con el nombre de Jesús, y nunca le dieron permiso. Hasta el final le dieron permiso. Por fin le dio permiso su director espiritual. Y ella, en el día de la festividad del Santo Nombre de Jesús, el 14 de enero de 1894, el 14 de febrero de 1894, ella sola en casa se escribió un monograma en el pecho, JHS, con una cruz arriba, S. Y dice que para ella fue una infusión profunda del Espíritu Santo cuando ella cerraba, porque decía, yo quiero errarme para Jesús, yo quiero ser propiedad de ella. Dice que fue una infusión tan grande, un consuelo tan grande, a pesar del dolor, porque se abrió con una navaja, porque se quemó con un tizón y porque le dolía, pero era un celo por el amor a Dios y un celo por la salvación de las almas, que solo repetía, Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos, que es el lema de Conchita. Y ahí se considera el nacimiento de las obras de la cruz. Y a los pocos días ella tuvo la visión de la cruz del apostolado en el templo de la Compañía de Jesús, que está ahí en San Luis Potosí. Fue a visitar y de repente pudo ver con una inmensa luz como en la parte superior, una parte blanquísima, una paloma irradiaba rayos de luz sobre una inmensa cruz, donde al centro latía un corazón, que en la parte superior de ese corazón tenía una cruz y estaba rodeado de espinas. Y desde entonces nuestro Señor le dijo, esta cruz curará muchos cuerpos y muchas almas. Luego le dijo, esta cruz del apostolado ahuyentará el demonio. Y alguna vez le dijo, la Virgen de Guadalupe y la cruz del apostolado salvarán a México. Ella tuvo el matrimonio místico el 9 de febrero de 1897. Esto era para mujeres místicas y ella plenamente lo pudo vivir. Tuvo el gran don de la encarnación mística, que esto es realmente inédito en la vida teológica, y fue el 25 de marzo de 1906. Y nuestro Señor repetidamente le decía, tu misión es salvar almas. Ella era una enamorada de Dios, enamorada de la cruz, y era muy correspondida por nuestro Señor. Ernesto, una mujer de este temple, esta santidad, este misticismo, pues tenía que nutrirse de esas visitas a Jesús sacramentado, en la Eucaristía, pero yo sé que le pasaban muchas cosas y ella las escribía. ¿Por qué no nos platicas? Sí, fue una mujer de veras, ella es una gran revolucionaria, porque es una laica, es una mujer laica, con una mística impresionante. No es una religiosa, es una mujer con 9 hijos, es una mujer de hogar, ni sus hijos sospechaban, ni el esposo se imaginaba de lo prolífico y lo que Dios la amaba. Y la palabra con la que todo mundo describía, según palabras del padre Philippon, a Conchita, cuando él preguntaba es cómo era,
decían, todas las resumían en una palabra: sencillez. No se notaba absolutamente. Una alma de profunda oración y de una enorme sencillez, que le gustaban los dulces, que igual tocaba, que igual montaba, que trataba a los hijos, que estaba al pendiente del marido, pero igual muy viva en su espiritualidad y muy dedicada a la iglesia, que fue muy prolífica. En el año de 1894, el 14 de enero, como dijimos, se considera el inicio del apostolado de la cruz. Y luego en 1897 fundó, junto con el padre Mir, las religiosas de la cruz y del Sagrado Corazón, porque nuestro Señor le habló y le decía: Conchita, tu obra es continuación de Santa Margarita María Alacoque, a quien se le apareció el Sagrado Corazón. En 1897 fundó el Oasis, o sea, las religiosas de la cruz, que son contemplativas dedicadas a desagraviar a nuestro Señor y a pedir por los sacerdotes. En 1997 fundó para todos los laicos la Alianza de Amor. Todos aquellos que no son consagrados o consagradas y quieren compartir esta vida, esta espiritualidad, esta Alianza de Amor, fundada en el año de 1909. Y luego en el año de 1912 fundó la Fraternidad de Cristo Sacerdote. Ella fue una mujer profundamente enamorada de la iglesia y de los sacerdotes, porque ella veía profundamente a Cristo en los sacerdotes. Fundó la Fraternidad de Cristo Sacerdote, y en el año de 1914, junto con el padre Félix de Jesús Ruller, fundó los Misioneros del Espíritu Santo. Al padre Félix lo conoció un 4 de febrero de 1903 y desde ese momento se convirtió en su director espiritual, y entre los dos tenían una afinidad espiritual profunda, magnífica. Ella tuvo que viajar junto con Monseñor Ibarra, que era arzobispo de Puebla, porque también era un enamorado de las obras de la cruz, y fueron hasta el Papa Pío X, San Pío X, donde pedían pues la autorización, ya la formación de que se establecieran todas las obras, la aprobación canónica de las religiosas de la cruz, la fundación de los misioneros del Espíritu Santo, y tuvieron muchísimos problemas, pero Cristo pudo con todos y le decía a Concha: yo voy a salir adelante, esta es mi obra y yo la voy a defender. Y una gracia que les concedió el Papa Pío X, le concedió la gracia de que ella en acto de muerte quedara como religiosa, porque siempre quiso ser religiosa. Y en una ocasión ella, media triste, le decía: Señor, si yo hubiera sabido de niña lo que es la virginidad, lo que es la espiritualidad, lo que es la vida dice, nunca me hubiera casado. Y nuestro Señor le dijo: no, Concha, para mí tú eres virgen, porque la gracia de Dios conserva. Cuando Dios te llama a algo, no te quita absolutamente nada. Sufrió muchísimo por las obras de la cruz, pero hoy en día, así como un dato rapidísimo, el apostolado de la cruz ha derivado en más de 18 congregaciones religiosas. Entre ellas estuvo una tía mía muy querida, en paz descanse, mi tía Carmen, que es misionera eucarística de la Santísima Trinidad, fundadas por el padre Pablo María Guzmán, que fue de los primeros misioneros del Espíritu Santo. Todo gran personaje tiene una espiritualidad. Ella tenía la espiritualidad de la cruz. ¿Qué nos puedes abonar a esto? Pues nuestro Señor la quiso hacer semejante a ella. Fíjate que hay un hecho, y voy a empezar con el final de su vida, hay un hecho muy significativo en su vida. Conchita Cabrera murió el 3 de marzo de 1937 a las 12:20, o digamos a las 20 minutos de la madrugada del día 3 de marzo. Cuando ella ya no podía respirar, prácticamente estaba agónica, su hijo Salvador por un lado y su hijo Ignacio por otro, sosteniéndola en brazos, estaba el señor arzobispo, creo que está en proceso de beatificación, Monseñor María Martínez, que fue arzobispo primado de México, y estaban ahí algunas religiosas de la cruz, inclusive están levantadas en el acta,
su hermano Primitivo, que era sacerdote jesuita, su hijo Pancho, el mayor. Entonces había muchas personas alrededor de ella porque prácticamente estaba agonizando, 3 religiosas de la cruz. Y poco antes de morir ella, hubo un momento en que todos coinciden, pudieron ver el rostro de Jesús agonizando en la cruz. En un instante el rostro de ella se transformó en el rostro de Jesús y ellos, asombrados, se quedaron contemplándola y al poquito instante falleció. Y ellos platicaban esa experiencia y quedó atestiguado tal cual la transfiguración, cómo nuestro Señor la hizo de veras parecida a ella, lo más parecido a ella en su agonía en la cruz. Era una espiritualidad de la cruz y que ella la asumió con total amor, ¿no? Siendo mamá, y que esta cruz todos la llevamos, tú, yo, cualquiera de nosotros lleva una cruz. Y esta espiritualidad de la cruz que nuestro Señor infundió en Conchita, sobre todo nos enseña a que nosotros tomemos la propia cruz de nuestra vida, esa que Dios quiere que tomemos, y que, como dice nuestro Señor en el Santo Evangelio, que tomemos su cruz y que vayamos en pos de Él, que lo hagamos con amor, que aceptemos las cosas con amor. Me viene a la mente una frase que en una ocasión el beato Enrique Suso le preguntó a la Virgen cuál eran las formas más fáciles de ser santo, y la Virgen le dijo 4, nomás voy a repetir una que va al tema, que le dijo: acepta todas las cosas como venidas de Dios, cualquier pena, cualquier dolor, cualquier sacrificio. Esta gran santa, bueno, hoy beata, pero no está lejos ya de los altares de ser declarada santa. Esta gran mujer de verdad que supo vivir en el mayor anonimato una profundidad y una espiritualidad de amor a nuestro Señor. Fue beatificada el 4 de mayo del 2019 a las 12 del día en la Basílica de Guadalupe. Ahí, si alguna vez pueden, métanse a YouTube y pongan Misa de Beatificación de Conchita. Realmente ha sido una mujer excepcional, una mujer que vino a revolucionar, que siendo mamá, laica, una mujer común, que se convirtió en una gran mística. Nos habla que la santidad realmente es para todos, que la santidad es un don de Dios para todos, es un don de Dios para la iglesia, y que en la medida que nosotros aceptemos lo que Dios manda en nuestra vida y que vivamos de cara a Dios, a su divina voluntad, entonces estamos del otro lado, Rosendo. Sí, es que su espiritualidad de la cruz es fascinante, Ernesto. Yo creo que hay que profundizar porque el tiempo se nos está ya concluyendo. Creo que podríamos hacer más adelante otro programa más, profundizando en su espiritualidad, porque no hay tiempo ya, Ernesto. No sé cómo quieras concluir, alguna frase, algo que te llamó la atención. Pues adelante, Ernesto, porque el tiempo ya lo tenemos encima. Sí, el lema, quiero concluir con esto. 2 cosas. Primero, métanse a YouTube y van a Conchita Cabrera y van a encontrar muchísima información. Y la segunda, la frase de que termina el plan espiritual de Conchita: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Ahora yo los invito a que, si les gusta este programa de Misericordia, Senda de Paz, pues se meten al YouTube, le dan like y suscríbanse. Es una manera de apoyarnos en este apostolado y a la vez difundirlo. Gracias, Ernesto. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Padre eterno, amadísimo, por las manos purísimas de María, recibe mi sangre que pongo en ese cáliz en unión con la de Jesús, sacrificándola por tu amor, por tus sacerdotes y en favor de la regeneración y salvación del mundo por la cruz. Acéptala, Padre mío, y rocía con ella a buenos y malos, a vivos y difuntos, haciendo fecundo el campo de la Iglesia por medio del sacrificio. Amén. Misericordia.
Misericordia, senda de paz.